líquido helado salpicó contra su pecho, empapando la fina tela gris de su vestido. Isolde jadeó. El olor a uvas fermentadas y perfume caro golpeó su nariz, ahogándola. Era pegajoso. Estaba frío. Y era humillante. Ups, se rió Serapina, con la voz aguda y cortante como vidrio roto. Miren el desastre. La ratona gris está torpe hoy. El gran salón estalló en carcajadas. Por más que lo intentó, Isolde no pudo evitar que el calor le subiera por el cuello. No levantó la vista. No podía. Si miraba hacia arriba, verían el fuego en sus ojos, y el fuego era peligroso para una omega. El fuego te hacía matar. En su lugar, agarró un trapo del bolsillo de su delantal. Fregó la mancha en las tablas del suelo. Una fregada. 2 fregadas. 3. Contaba los movimientos para evitar que le temblaran las manos. Mantén la cabeza baja, se dijo a sí misma. Sé invisible. Debajo de su colchón, allá en el sótano húmedo que llamaba habitación, había un libro de contabilidad de cuero. Era viejo. Desmoronado. Pero dentro estaban los nombres. Las fechas. La prueba de que su padre no era el traidor. El Alfa Gorman lo era. Si supieran que ella lo tenía, estaría muerta antes del amanecer. ¿Vas a disculparte?, exigió Serapina, empujando el hombro de Isolde con una bota lustrada. Arruinaste el piso. En ese momento, la loba de Isolde se agitó. Era una cosa débil y hambrienta, pero gruñó bajo en su pecho. Se mordió la lengua hasta sentir sabor a cobre. Lo siento, Alfa Serapina, susurró Isolde. Su voz estaba oxidada. Sin uso. Pero entonces, las pesadas puertas de roble del salón de banquetes gimieron. ¡Boom! El sonido no fue un golpe. Fue una advertencia. La música murió al instante. Las risas se cortaron como una vela apagada por un viento repentino. Mientras el silencio se extendía, el aire en la habitación cambió. Se volvió pesado. Eléctrico. El vello de los brazos de Isolde se erizó, picando con una repentina y aterradora conciencia. Olor. Lluvia. Ozono. Y sangre. Al Alfa Gorman se le cayó la copa de vino. Se hizo añicos, tink, resonando en la quietud mortal. Isolde apretó su trapo. Conocía ese aroma. Todos lo conocían. Era el aroma de la muerte. El rey Alfa estaba aquí. El olor de la manada Blackwood hacía que su lobo quisiera vomitar. Ricker se paró en la puerta, su sombra extendiéndose larga sobre las tablas del suelo. La habitación olía a miedo. Olía a vino barato y mentiras desesperadas. Lo odiaba. Se ajustó los puños, lento, metódico. Los dejó sudar. Con cada paso que daba, la multitud se apartaba. Alfas, betas, gammas, todos se inclinaban. Bajaban el cuello. Debían hacerlo. Él era el rey. Él era el monstruo del que les contaban a sus cachorros para que se portaran bien. Sus ojos escanearon la habitación. Vestidos dorados. Trajes de terciopelo. Sonrisas falsas pegadas en rostros sudorosos. El Alfa Gorman estaba en la mesa principal, con las manos temblorosas. Rey Ricker, tartamudeó Gorman. No. No lo esperábamos hasta el apogeo lunar. Ricker no respondió. No tenía por qué. Como si el mundo se estrechara, su visión se agudizó. No estaba mirando a Gorman. Estaba mirando la corrupción que pudría a esta manada desde adentro hacia afuera. Necesitaba una entrada. Necesitaba una llave para abrir sus sucios secretos. Y entonces, lo vio. O más bien, a ella. En la esquina. De rodillas. Era una mancha gris en una habitación llena de color. Pequeña. Delgada. Su cabello era un desastre de nudos ocultando su rostro. Pero no estaba temblando como los demás. Aún así, había una quietud en ella. Una tensión. Como un alambre estirado tan fuerte que estaba a punto de romperse. Olía a nada.
Sin perfume. Sin olor a miedo. Solo aire limpio y algo oculto. Algo dentro de él cambió. Su lobo se paseaba en su mente. Hambriento. Ricker ignoró a la bestia. Pasó por delante de la fila de hembras de élite acicaladas que Gorman había empujado hacia adelante. Ignoró a Serapina, quien hinchó el pecho. Se detuvo en el centro de la habitación. La deuda de sangre, dijo Ricker. Su voz era baja, un retumbo de trueno que hizo temblar las copas de cristal en las mesas. Vence esta noche. Cuando el eco se desvaneció, se volvió. No miró al alfa. Miró hacia la esquina. Miró a la chica en el suelo. Ella era invisible para ellos. Inútil. Pero para él, parecía un arma esperando ser afilada. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. No me mires. No me mires. No me mires. Miró fijamente la veta del piso de madera. Se concentró en una astilla. Con cada latido, los pasos del rey se acercaban. Tud. 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 Botas pesadas. Intencionales. Ella esperaba que él se detuviera en la mesa alta. Esperaba que tomara a Serapina. Todos lo esperaban. Serapina era el premio. Isolde era la basura. Pero entonces, las botas se detuvieron. Justo frente a su cara. Isolde dejó de respirar. El aroma de él, lluvia y poder, era abrumador. Hacía que le diera vueltas la cabeza. Hacía que su loba gimiera, no de miedo, sino en sumisión. Lentamente, el silencio descendió sobre la habitación. Estaba tan tranquilo que podía escuchar las antorchas chisporroteando en las paredes. Levántate, ordenó una voz. No fue una petición. Fue una orden tejida con comando alfa. Su cuerpo se movió por instinto. No podía luchar contra ello. Sus piernas se enderezaron. Se puso de pie, con la cabeza aún baja, sus manos aferrando el trapo sucio. Estaba temblando ahora. Aterrorizada. ¿Iba a matarla? ¿Sabía lo del libro de contabilidad? Mírame. Sin pensar, levantó la barbilla. Sus ojos se encontraron con los de él. Oro. Oro fundido y ardiente. Su rostro era de ángulos duros y cicatrices brutales, hermoso de una manera aterradora. Pero sus ojos la desnudaban. No veía el vestido. No veía la suciedad. La veía a ella. El tiempo se detuvo. Una chispa, caliente y afilada, cruzó el aire entre ellos. Chasqueó contra su piel. Compañero. La palabra susurró en el fondo de su mente. La empujó hacia abajo. No. Imposible. Los reyes no se emparejan con traidores. Antes de que pudiera moverse, él extendió la mano. Su mano, grande y enguantada en cuero negro, inclinó su barbilla más hacia arriba. El toque quemaba. Elijo a esta, dijo Ricker. La habitación jadeó. En la quietud que siguió, Isolde sintió que el suelo desaparecía bajo su mundo. Empaca tus cosas, le dijo, su pulgar rozando su mandíbula, una caricia que se sentía como una amenaza. Ahora me perteneces. Y ella dejó que sucediera. El asiento de cuero de la camioneta negra era suave, demasiado suave. Isolde se sentó rígida. Su espalda no tocaba el cojín. Miraba fijamente la ventana polarizada, viendo los árboles del territorio Blackwood desdibujarse en una mancha verde y marrón. Con cada latido, la distancia de la tumba de su padre crecía. Estaba atrapada. A su lado, el rey Alfa era una estatua de silencio. Ocupaba demasiado espacio. Su muslo rozaba contra el vestido de ella, una línea de calor que hacía que su piel se erizara. Intentó alejarse. Intentó hacerse pequeña. Pero entonces, él habló. Come. Sin previo aviso, una bolsa de papel aterrizó en su regazo. Olía a carne asada y pan caliente. Su estómago gruñó, un sonido traicionero y fuerte en el auto silencioso. Isolde se congeló. ¿Estaba envenenado? ¿Era esto una prueba? No sabía qué le asustaba más, su crueldad o esta extraña y fría amabilidad.
no tengo hambre. Su Majestad mintió. Riker se movió. El cuero crujió. En el lapso de una respiración, se giró para mirarla. La oscuridad del auto hacía que sus ojos brillaran como monedas fundidas. Mentirme es un error, Isolde, dijo. Su voz era baja. Terciopelo envuelto alrededor de una hoja afilada. No te saqué de ese pozo porque necesitara una sirvienta. Tengo sirvientes. Su respiración se detuvo. Él sabía su nombre. ¿Entonces por qué? Susurró. Como tirado por una cuerda, él se inclinó más cerca. Invadió su espacio personal hasta que ella pudo oler el ozono y la lluvia en su piel. Era embriagador. Aterrador. Porque eres la única en esa habitación que no se estaba riendo, murmuró. Porque tienes los ojos de un espía, no de una víctima. Sus pensamientos giraron. ¿Lo sabía? ¿Sabía lo del libro de contabilidad? Él golpeó suavemente el vidrio de la ventana. Gorman está vendiendo secretos. Tú vas a ayudarme a probarlo. En ese momento, el auto se desvió ligeramente. El hombro de ella golpeó el pecho de él. Músculo duro. Piedra sólida. Mientras el fuego florecía bajo su piel, ella se apartó. No la estaba salvando. La estaba reclutando. A pesar de eso, abrió la bolsa. Tomó un bocado. No porque confiara en él, sino porque necesitaba fuerza para sobrevivirlo. Se acercaban a la ciudadela de hierro. Riker observaba a la chica, Isolde, por el rabillo del ojo. La mayoría de los lobos jadeaban cuando veían su fortaleza. Era una monstruosidad de acero y vidrio, tallada directamente en la ladera de la irregular montaña de obsidiana. Parecía un arma apuntando al cielo. Sin embargo, ella no jadeó. En cambio, sus ojos se movían rápidamente. Izquierda. Derecha. Arriba. No estaba admirando la arquitectura. Estaba contando las salidas. Estaba notando las rotaciones de los guardias en la puerta. Un momento después, una sonrisa burlona tiró de la comisura de su boca. Bien. La camioneta rodó hasta detenerse en el garaje subterráneo. Las luces eran duras, tiras fluorescentes clínicas que zumbaban. Estamos aquí, anunció Riker. Abrió su puerta. El cuerpo de ella se movió por instinto, retrocediendo ante el ruido repentino. Eso lo enfureció. No con ella, sino con los animales que le habían enseñado a temer los movimientos bruscos. Quería cazarlos. Quería destrozar a Gorman lentamente. Como si el mundo se estrechara, su enfoque volvió al presente. La necesitaba aguda, no asustada. Caminó alrededor del auto y abrió la puerta de ella. Extendió una mano. En el momento en que sus ojos se encontraron, lo sintió de nuevo. Ese tirón. Esa carga estática en el aire que sabía a ozono. Era más fuerte ahora. Ella miró su mano. Sus dedos temblaban. Aún así, extendió la mano. Su piel era áspera. Callosa por años de fregar pisos. Pero cuando su palma tocó la de él, snap. El aire se espesó. Su lobo se estrelló contra sus costillas. Mía. Compañera. Reclamar. Riker empujó a la bestia hacia abajo. Apretó la mandíbula. Esto eran negocios. Esto era una estrategia de guerra, no un romance. Así que, la sacó del auto. No la soltó. La hizo marchar hacia el elevador. Bienvenida a tu jaula, pequeña ratona, murmuró, aunque su pulgar lo traicionó, rozando tranquilizadoramente sobre sus nudillos. Trata de que no te coman. Lo que siguió fue un silencio que se sintió más fuerte que un grito. El viaje en el elevador fue una pesadilla de velocidad vertical. Cuando las puertas se abrieron, Isolde entró en una habitación que no era un calabozo. Era un centro neurálgico. Pantallas cubrían cada pared. Mapas. Puntos brillantes moviéndose en tiempo real. Transmisiones satelitales de manadas de las que solo había oído susurrar en historias. Su mundo se inclinó.
Aquí era donde el rey vigilaba todo. Aquí es donde trabajarás, dijo Ricker. Tiró su chaqueta sobre una silla. Debajo de ella, llevaba una funda. El metal del arma brilló bajo las luces. Antes de que ella pudiera moverse, la atrapó. No con sus manos, sino con su cuerpo. Se apoyó contra el escritorio, cruzando los brazos, bloqueando su camino. «¿Conoces el horario de Gorman?», afirmó. No era una pregunta. «¿Sabes quién lo visita a medianoche?». Isolde tragó saliva con dificultad. Lo sabía. Conocía las figuras encapuchadas. Conocía el olor de la extraña carga que traían. No sabía que le asustaba más, la verdad, o el hombre exigiéndola. Solo era una limpiadora, mintió, con la voz temblorosa. Ricker dio un paso adelante. Las sombras bailaban entre ellos. «No me insultes», gruñó suavemente. Vi la forma en que mirabas a Serapina. No estaba celosa. Estabas calculando cuánto tardaría en desangrarse. Su respiración se detuvo. Él veía demasiado. «Quiero los nombres», Isolde exigió. «Dame los nombres, y te doy protección. Te doy venganza». Venganza. La palabra sabía a chocolate amargo. Amarga. Dulce. Adictiva. Por esa única palabra, su determinación se rompió. Miró el mapa en la pantalla. Vio el punto parpadeante de la manada Blackwood. Tal vez era el destino, o tal vez era locura. Se reúne con el alfa de Red River, susurró. Cada luna llena. Junto al viejo arroyo. Cuando las palabras dejaron sus labios, Ricker sonrió. No fue una sonrisa agradable. Era la sonrisa de un lobo que acababa de captar un rastro de olor. Bien, ronroneó. En el eco de su voz, se dio cuenta de que acababa de cruzar una línea. Ya no era una víctima. Era una cómplice. Y dejó que sucediera, porque por primera vez en 10 años, no estaba sola en la oscuridad. El vestido era rojo. No el rosa suave de una flor, sino el rojo profundo y violento de la sangre fresca. Isolde miró su reflejo en el espejo de piso a techo de sus nuevos aposentos. La seda se acumulaba alrededor de sus pies como fuego líquido. Era pesada. Costosa. Por más que lo intentaba, ya no podía encontrar a la ratona gris en el cristal. En su lugar, una extraña le devolvía la mirada. Su cabello estaba lavado y cepillado en ondas brillantes. La mugre se había ido. El miedo, bueno, el miedo seguía allí, escondido en el rabillo de sus ojos. «Te queda bien», dijo una voz desde la puerta. Isolde se dio la vuelta. Ricker estaba apoyado en el marco. Llevaba un traje negro, con un corte tan afilado que podría cortar. Su respiración se detuvo. Parecía un rey. Parecía un depredador decidiendo qué parte de la presa comer primero. «¿Por qué rojo?», preguntó ella. Su voz tembló, solo un poco. Él entró en la habitación. Con cada paso que daba, el aire se volvía más ligero. Se detuvo detrás de ella, mirando su reflejo en el espejo. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella en el cristal. «Porque el rojo es una advertencia», murmuró. «Porque esta noche, no eres una sirvienta. Eres una señal para tus enemigos». El corazón de ella dio un vuelco. Él extendió la mano. Sus manos grandes y cálidas se posaron sobre sus hombros desnudos. El calor de su piel la atravesó como una quemadura. Era estabilizador. Era aterrador. En ese momento, la estática del vínculo estalló, pop, entre ellos. Él se inclinó. Sus labios rozaron su oreja, tan cerca, apenas tocándola. «Mantén la cabeza en alto», Isolde susurró. «Los lobos atacan cuando huelen debilidad. Muéstrales los dientes». Como tirada por una cuerda, ella enderezó la columna. Miró a la mujer en el espejo. El vestido rojo no era un disfraz. Era una armadura. Así que asintió. Y dejó que sucediera, permitiéndole sacarla de la seguridad de la habitación hacia la guarida del león. La cámara del consejo olía a dinero viejo y podredumbre. Ricker se sentó a la cabecera de la mesa de obsidiana. Observó a sus consejeros, 12 de los lobos más poderosos del reino, mirar fijamente a Isolde.
Mientras tanto, Isolde estaba de pie a su lado. No se movía nerviosamente. No miraba hacia abajo. El vestido rojo gritaba por atención, pero su rostro era una máscara de piedra fría. Buena chica. Es la hija de un traidor, se burló Lord Bane, golpeando una garra contra la mesa. ¿Traes a un espía a la sala de guerra? Esto es una locura, mi rey. Mientras el silencio se extendía, Ricker sintió a su lobo ondular bajo su piel. Quería arrancarle la lengua a Bane. Sin embargo, esperó. Quería ver qué haría ella. Isolde dio un paso adelante. La seda susurró contra el suelo. No soy mi padre, dijo. Su voz era tranquila, pero se proyectaba. Era clara. Y sé más sobre las fronteras de Blackwood que cualquier explorador que tengas. Bane se rió. Un sonido cruel, como un ladrido. ¿Una sirvienta conoce las fronteras? Sin previo aviso, Isolde caminó hacia el mapa holográfico en el centro de la mesa. Señaló con un dedo delgado hacia un valle. Gorman mueve sus suministros por aquí, declaró rotundamente. A través del paso ciego. Usa los respiraderos de azufre para ocultar el olor de los camiones. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Ricker revisó la información en su pantalla. Ella tenía razón. A sus exploradores se les había pasado por alto durante meses. Un momento después, Ricker se puso de pie. El movimiento hizo que 3 miembros del consejo se estremecieran. Ella se queda, gruñó Ricker. La orden rodó sobre ellos como un peso físico. En la quietud que siguió, miró a Isolde. Sus mejillas estaban sonrosadas por la adrenalina. Sus ojos brillaban. Algo dentro de él cambió. Ya no la estaba usando solamente. Estaba orgulloso de ella. Por eso, sabía que estaba en problemas. Un rey podía usar un peón. Un rey no podía permitirse admirar a uno. La colchoneta de entrenamiento se sentía dura contra su espalda. Tud. Isolde gimió, mirando el techo alto del gimnasio. Muerta, dijo Ricker. Él estaba de pie sobre ella. El sudor hacía que su camiseta negra se pegara a su pecho. Se veía enorme. Peligroso. Eventualmente, ella se impulsó sobre sus codos. Eres demasiado rápido. Tú eres demasiado lenta, replicó él. Le ofreció una mano. Antes de que ella pudiera moverse, él la levantó de un tirón. Pero no la soltó. La acercó demasiado. El pecho de ella chocó contra el de él. Mientras el fuego florecía bajo su piel, el aire en el gimnasio cambió. El olor a sudor y ozono se volvió pesado. Espeso. Otra vez, ordenó él. Isolde apretó los dientes. Le lanzó un golpe. Un puñetazo torpe. Él atrapó su muñeca sin esfuerzo. Giró. En el lapso de una respiración, ella estaba inmovilizada contra la pared. El antebrazo de él presionaba contra su clavícula. No lastimaba, solo sostenía. Atrapaba. El tiempo se detuvo. El rostro de él estaba a centímetros del de ella. Podía ver las motas doradas en su iris. Podía sentir el calor irradiando de él en ondas. Le dolía el pecho. Debería tener miedo. Debería empujarlo. En cambio, su mirada cayó a los labios de él. Estaban entreabiertos. Jadeando levemente. El espacio entre ellos ardía. Nunca dejes que un oponente se acerque tanto, susurró Ricker con aspereza. Su voz era un gruñido bajo que vibraba en los huesos de ella. Porque una vez que están así de cerca, pueden tomarlo todo. Sus instintos surgieron. Ella no quería pelear con él. Quería envolver sus piernas alrededor de él. El deseo la golpeó como un golpe físico, repentino y agudo. Sin pensar, inclinó la cabeza hacia atrás, exponiendo su cuello. Una oferta de sumisión. Un desafío. Los ojos de Ricker se oscurecieron hasta volverse negros como el carbón. Sus fosas nasales se dilataron. Se inclinó. Iba a besarla. Iba a morderla. Pero entonces,
Se apartó bruscamente. Le dio la espalda, respirando con dificultad. Sesión terminada. Mientras el eco se desvanecía, Isolde se quedó temblando contra la pared. Se dio cuenta de la verdad. El peligro no era la pelea. El peligro era que ella quería que él ganara. Los papeles en el escritorio de Caoba estaban desordenados, caóticos. Isolde dudó. No debería estar aquí. Ricker estaba en la ducha. El sonido del agua corriendo resonaba por el pasillo, un siseo constante y rítmico que enmascaraba el martilleo de su propio corazón. Por más que lo intentaba, no podía sacudirse la sensación de que algo andaba mal. Así que se acercó más al escritorio. No quería curiosear. No quería ser un espía. Solo quería encontrar un bolígrafo. Pero entonces, una sola hoja de papel de carta grueso y color crema llamó su atención. Estaba sellada con el sello del rey en cera negra. Sin pensar, la leyó. Asunto, la Omega de Blackwood. Estado, pasivo. Acción, liquidar el activo inmediatamente después de la cumbre. El mundo se inclinó. Liquidar. Matar. El papel temblaba en sus manos. Mientras el silencio se extendía, las palabras se grababan en sus retinas. Él no la estaba entrenando. No la estaba protegiendo. La estaba engordando para el matadero. Lo que es peor, casi lo había besado. Casi había dejado que la reclamara en el gimnasio. Debido a eso, la traición no solo dolió, la destrozó. Dejó caer el papel. Revoloteó hacia el escritorio como un pájaro moribundo. En el lapso de una respiración, su tristeza se convirtió en hielo. ¿Él pensaba que ella era un peón? Bien. En lugar de llorar, retrocedió hacia la puerta. Si él quería una guerra, ella le daría una. El agua había estado hirviendo, pero no podía lavar el aroma de ella. Ricker se secó el cabello con una toalla mientras entraba a su estudio. Estaba agotado. El consejo presionaba por una ceremonia de emparejamiento con una hembra de alta cuna. Querían que dejara a Isolde a un lado. Es por eso que había escrito la orden de liquidar la deuda, para pagar la deuda de su padre por completo para que nadie pudiera reclamar que la poseía. La quería libre. Quería que ella lo eligiera a él. Alcanzó su vaso de whisky. Sin previo aviso, las sombras en la esquina de la habitación se movieron. Mal. Sus instintos surgieron, o tal vez fue su lobo, pero sintió la hoja antes de verla. Una figura de negro se abalanzó desde las cortinas del balcón. Ricker esquivó. Corte. La daga de plata falló su garganta por una pulgada, rasgando su camisa. Dolor, agudo y caliente, floreció a través de su hombro. Antes de que pudiera moverse, el asesino levantó el cuchillo de nuevo. Ricker se preparó para el impacto. Pero entonces, una mancha borrosa de seda roja voló a través de la habitación. Isolde. Ella no huyó. No gritó. En cambio, agarró una pesada estatua de bronce y la balanceó con ambas manos. Crack. Conectó con el brazo del asesino. El hueso se rompió. El cuchillo repiqueteó en el suelo. Como si fuera invocado, la bestia de Ricker tomó el control. Se abalanzó. Agarró al asesino por la garganta. En un solo latido, el mundo cambió a violencia. Arrojó al intruso a través de la puerta de vidrio y por encima de la barandilla del balcón. ¡Fuera! Ricker se dio la vuelta, con el pecho agitado, la sangre goteando por su brazo. Isolde estaba allí. Jadeando. Sus ojos muy abiertos. Sostenía la estatua como un garrote. En el momento en que sus ojos se encontraron, él se dio cuenta de la verdad. Ella no solo le había salvado la vida. Había salvado su alma. Porque un peón no protege al rey. Solo una reina lo hace. El botiquín de primeros auxilios olía a antiséptico y miedo frío. Las manos de Isolde temblaban mientras enhebraba la aguja. A pesar de eso, mantuvo su rostro inexpresivo. Ricker estaba sentado en el borde del escritorio, sin camisa. El corte en su hombro era profundo. Furioso. Mientras el silencio rugía, ella aplicó el alcohol en la herida. Él siseó. Una brusca aspiración de aire. Me salvaste, murmuró. Su voz era áspera. Ronca. Isolde no levantó la vista.
Así que se concentró en la piel. Puntada. Tirar. Puntada. Tirar. ¿Por qué? Susurró ella. ¿Por qué no dejaste que me matara? Planeas hacerlo de todos modos. Riker se congeló. Sus músculos se volvieron de acero bajo los dedos de ella. ¿Qué? Sin otra palabra, ella apuntó la aguja ensangrentada hacia la carta en el escritorio. Liquidar el activo, citó, con la voz quebrándose. La leí, Riker. Mientras la verdad se desenmarañaba, Riker le agarró la muñeca. No la lastimó. La sostuvo. La ancló. Isolde, dijo, sus ojos ardiendo con intensidad. Liquidar la deuda. No a ti. El corazón de ella dio un vuelco. Estaba pagando la deuda de tu padre, explicó él, con voz desesperada. Para que fueras libre. Para que pudieras quedarte porque quisieras, no porque yo fuera tu dueño. Sus pensamientos giraron. ¿Libre? Antes de que las palabras dejaran sus labios, él la atrajo más cerca. La atrajo justo entre sus piernas. Y no quiero matarte, pequeña ratona, gruñó, presionando su frente contra la de ella. Quiero conservarte. La tensión se rompió. El miedo se desvaneció, reemplazado por un hambre que los consumió a ambos. Como si el destino lo exigiera, dejó caer la aguja. Agarró el rostro de él. Y lo besó. No fue gentil. Fue desesperado. Sabía a sangre, whisky y promesas. Y ella dejó que sucediera, porque en los brazos de él, finalmente encontró la única cosa que había estado buscando. Hogar. El mapa holográfico zumbaba, proyectando una luz azul fantasmal sobre el rostro de Riker. Isolde trazó una línea en la superficie brillante. Su dedo se detuvo en el viejo cementerio en el borde del territorio Blackwood. Aquí, susurró. Las criptas. Mientras el silencio se extendía, Riker miró fijamente el lugar. Su mandíbula estaba tensa. Un músculo se crispó en su mejilla. ¿Escondiste el libro de contabilidad en una tumba? Preguntó. Su voz estaba cargada de incredulidad. De hecho, era el único lugar donde los supersticiosos alfas no mirarían. Está en el ataúd de mi madre, confesó Isolde. Las palabras sabían a ceniza. Enterré la verdad con ella, porque era el único lugar seguro que quedaba en el mundo. Le dolía el pecho. Darle este secreto se sentía como arrancarse su propia piel. La dejaba en carne viva. Expuesta. Pero entonces, Riker se movió. No miró el mapa. La miró a ella. Extendió la mano, lentamente, y acunó su rostro. Su pulgar limpió una lágrima que ella no sabía que había caído. Lo conseguiremos esta noche, juró él. Sus ojos ardían con una promesa feroz y aterradora. Y luego, quemaremos a Gorman hasta los cimientos. Algo dentro de ella cambió. Ya no era solo una testigo. Era su compañera. Así que se inclinó hacia el toque de él. Cerró los ojos. Confío en ti, respiró. En el momento en que sus ojos se encontraron, vio la conmoción en la mirada de él. La confianza era una moneda que ninguno de los dos gastaba fácilmente. Sin otra palabra, él le besó la frente. Un sello. Un pacto. Como si el destino lo exigiera, el aire a su alrededor crepitaba con poder. El plan estaba establecido. La guerra estaba aquí. Y ella dejó que sucediera, creyendo, finalmente, que ganarían. El aire nocturno mordía su piel, frío e implacable. Riker estaba de pie junto al jeep en marcha. El motor retumbaba, un gruñido bajo que igualaba a la bestia en su pecho. No quería irse. Por más que lo intentaba, no podía sacudirse la sensación de hielo en sus entrañas. Aún así, tenía que reunir a las legiones del norte. Necesitaba un ejército para romper las fronteras de Blackwood sin iniciar una masacre. Miró hacia arriba, a la ciudadela. La ventana de la sala de estrategia estaba oscura. Isolde estaba a salvo adentro. La había dejado con su guardia personal, Beta Vance. Vance era leal. Vance era familia. O eso pensaba. Vámonos, ladró Riker a su conductor.
El jeep se alejó de la fortaleza. El polvo se arremolinaba en los faros. Momentos después, llegaron a la carretera principal. La distancia crecía. Milla 1. Milla 2. Pero entonces, sucedió. Un dolor agudo y cegador atravesó su pecho. Snap. No era físico. Era espiritual. Era el vínculo gritando. Riker jadeó, agarrándose el corazón. El aire abandonó sus pulmones. En el lapso de una respiración, la comprensión lo golpeó como un golpe físico. Miedo. El miedo de ella. Inundó su mente, ahogando sus propios pensamientos. Sin previo aviso, su lobo emergió. No pidió permiso. Tomó el control. Da la vuelta. Rugió Riker. El sonido no era humano. Era furia pura y primitiva. Mientras el mundo se inclinaba, agarró el volante él mismo. Vance. Vance no era leal. Vance era la fuga. Debido a eso, Riker se dio cuenta con horror enfermizo, no la había dejado en una fortaleza. La había dejado en una trampa. El silencio en la sala de estrategia era pesado. Isolde observó los faros del jeep de Riker desvanecerse en la distancia. Se abrazó a sí misma. Sentía frío. «¿Beta Vance?» llamó, girándose hacia la puerta. ¿Podemos cerrar el acceso principal? En lugar de responder, Vance sonrió. No era una sonrisa amable. Era afilada. Depredadora. Antes de que ella pudiera moverse, las pesadas puertas de acero se cerraron con un clic. Clic, el sonido resonó como un disparo. Su corazón dio un vuelco. «Y el rey se ha ido», dijo Vance suavemente. Dio un paso hacia ella. Luego otro. «Y el Alfa Gorman envía sus saludos». Su sangre se heló. «Traidor». Isolde retrocedió. Chocó contra el escritorio. Su mano buscó a tientas un arma, un bolígrafo, cualquier cosa. Pero entonces, 2 guardias más salieron de las sombras. Llevaban el escudo de la ciudadela, pero sus ojos estaban vacíos. Comprados. Vendidos. En ese momento, no gritó pidiendo ayuda. No había nadie para escucharla. Más bien, agarró la pesada jarra de cristal y la lanzó. Se hizo añicos contra la pared. Vance no se inmutó. Se abalanzó, rápido. Demasiado rápido. Sin pensar, ella luchó. Pateó. Arañó. Pero un paño, húmedo y oliendo a químicos, se cerró sobre su nariz. Cloroformo. Mientras caía la oscuridad, sus piernas cedieron. La habitación giró. Las luces se desdibujaron en rayas de neón. No sabía qué le asustaba más, morir, o el hecho de que Riker se culparía a sí mismo. Con cada latido, el mundo se desvanecía a negro. Trató de llamarlo a través del vínculo. Riker. Y dejó que sucediera, hundiéndose en la oscuridad, sabiendo que el monstruo venía por ella. Riker no sentía el volante en sus manos. No sentía los pedales bajo sus botas. Estaba entumecido. Por más que lo intentaba, no podía ahogar el sonido del grito de Isolde resonando en el vínculo. Era un sonido fantasma, un recuerdo del miedo de ella. Llegó a la frontera de Blackwood. El puesto de guardia estaba adelante. Una puerta de madera. 3 lobos montando guardia con rifles. Levantaron las manos. Le gritaron que se detuviera. En cambio, Riker pisó el acelerador a fondo. Rugido. El jeep se convirtió en un misil. En ese momento, no le importaban los tratados. No le importaba el consejo. No le importaba ser un rey. Crash. La madera se astilló. El metal chilló. El jeep atravesó la puerta, enviando astillas volando como metralla. Lo que es peor, no disminuyó la velocidad. Giró el volante, derrapando el vehículo maltrecho hacia el camino de tierra que conducía a la mansión. Mientras el mundo se reducía a un solo punto, ella, su lobo arañaba su piel. Quería salir. Quería sangre.
Se la llevaron. La tocaron. Por eso, todos morirían. Eventualmente, el jeep chisporroteó y murió, con humo saliendo del capó. Ricker abrió la puerta de una patada. Salió a la lluvia. Ya no parecía un hombre. Sus ojos brillaban. Negros como el carbón. Con cada paso que daba, el suelo parecía temblar. Echó la cabeza hacia atrás. Gorman. Rugió. El sonido no era humano. Era una promesa de extinción. Mientras el eco se desvanecía, comenzó a correr. No hacia la sala del trono. Hacia las mazmorras. Gorman se estaba impacientando. Caminaba de un lado a otro en la pequeña celda. Mientras tanto, Isolde lo observaba. Estaba cansada. Tan cansada. Eres terca, escupió Gorman. Justo como tu padre. Metió la mano en su abrigo. Sacó un libro. El corazón de ella dio un vuelco. El libro de contabilidad. El libro encuadernado en cuero que había escondido en la tumba de su madre. Él lo había encontrado. ¿Era esto a lo que apostabas?, preguntó Gorman. Lo levantó. ¿Esta basura? Antes de que ella pudiera moverse, él sacó un encendedor de su bolsillo. Clic. La llama bailó. Pequeña. Naranja. Hambrienta. No. Y gritó Isolde. Se abalanzó, pero las cadenas la tiraron hacia atrás. No lo hagas. En el lapso de una respiración, él tocó las viejas y secas páginas con la llama. ¡Fu! El papel prendió al instante. El fuego se comió los nombres. Se comió las fechas. Se comió la inocencia de su padre. Mientras el humo se disipaba, Gorman dejó caer el libro en llamas al suelo de piedra húmeda. Lo pisoteó. Ceniza. Lodo negro. Desaparecido. El mundo se inclinó. Isolde se desplomó contra la pared. Se había acabado. La prueba había desaparecido. Ahora era solo una chica loca con una historia loca. Mientras el silencio rugía en sus oídos, Gorman sonrió con suficiencia. Volveré en una hora, dijo. Para recoger mi firma. Oh, tus dedos. Azotó la puerta. Clan. Isolde se sentó en la oscuridad. El olor a papel quemado la ahogaba. Todo parecía perdido. Pero entonces, su mano rozó la fría pared de piedra detrás de su espalda. Sus dedos trazaron un rasguño en la roca. Un tallado. Yo estuve aquí. Lo había tallado hace 10 años. Cuando era una niña. Cuando perdió todo por primera vez. Algo dentro de ella cambió. El libro de contabilidad era papel. El papel se quema. Sin embargo, ella todavía estaba aquí. Había visto los nombres. Recordaba las fechas. Ricker no se enamoró de un libro. Se enamoró de ella. En ese momento, la desesperación se rompió. Se hizo añicos. Así que se limpió las lágrimas de la cara. Se puso de pie. Las cadenas traquetearon. No necesitaba el libro. Porque ella era la testigo. Y había terminado de guardar silencio. ¡Boom! El suelo tembló. El polvo llovió del techo de la mazmorra, cubriendo el cabello de Isolde con polvo gris. Como si fuera invocado, un rugido atravesó las paredes de piedra. No era un aullido de lobo normal. Era un sonido hecho de pesadillas y venganza. Ricker. Su corazón dio un vuelco. Él vino. Realmente vino. En ese momento, la desesperación que la había estado ahogando se desvaneció. Fue reemplazada por acero frío y duro. Miró la bisagra oxidada de sus esposas. Recordó algo pequeño. Años atrás, había escondido un clavo suelto en la grieta de la pared detrás del cubo de la letrina. Un arma por si acaso. Así que se arrastró hacia atrás. Sus dedos sangraron contra la piedra. Vamos. Vamos. Eventualmente, lo sintió. Metal frío. Afilado. Agarró el clavo. Lo metió en la cerradura de la esposa de su muñeca. Girar. Mover.
Clic, el grillete se abrió. La tensión se rompió. Era libre. Pero entonces, pasos martillaron por el pasillo. Pesados. Rápidos. Revisen a la prisionera. Gritó un guardia. Isolde se puso de pie. No iba a esperar a que abrieran la puerta. En cambio, agarró la pesada cadena de hierro que todavía estaba unida a la pared. La envolvió alrededor de su puño. Mientras el mundo se reducía a la manija de la puerta girando, tomó aire. Ya no era la presa. La puerta se abrió de golpe. Un guardia entró, con el rifle levantado. Sin previo aviso, Isolde lanzó el golpe. La cadena le dio de lleno en la mandíbula. ¡Crack! Cayó pesadamente. Antes de que ella pudiera moverse, agarró sus llaves. Agarró su cuchillo. Pasó por encima de él, sus pies descalzos golpeando contra la piedra húmeda. Y dejó que sucediera, el miedo convirtiéndose en combustible. Corrió hacia el sonido de la bestia rugiente. Hacia su rey. Rojo. Todo era rojo. Ricker atravesó el pasillo de la mazmorra. Un lobo beta se abalanzó sobre él. Ricker ni siquiera disminuyó la velocidad. Golpeó al lobo con el revés de la mano con las garras completamente extendidas. ¡Zas! El lobo golpeó la pared y no se levantó. Con cada paso que daba, la bestia dentro de él crecía más fuerte. Encontrarla. Reclamarla. Matarlos. Olía a humo. Olía a sangre. Pero debajo de todo eso, la olía a ella. Lluvia. Ozono. Viva. Por eso, siguió luchando. 3 guardias más bloquearon el camino a las celdas inferiores. Estaban temblando. Sostenían sus lanzas como palillos de dientes. «Retírense», gritó uno, con la voz quebrándose. En el lapso de una respiración, Ricker se rió. Fue un sonido oscuro y dentado. Gruñido bajo y amenazante, «Muévanse», retumbó Ricker. «O mueran». No se movieron. Así que Ricker se movió por ellos. Como tirado por una cuerda, se desdibujó en movimiento. Era una tormenta de garras y dientes. Huesos se rompieron. Gritos resonaron. Terminó en segundos. Pasó por encima de los cuerpos, respirando con dificultad. Su camisa estaba hecha jirones. Su piel estaba pintada de guerra. Pero entonces, lo vio. Al final del pasillo. Una figura corriendo a través del humo. Pequeña. Vestido gris. Cabello salvaje. Isolde. En el momento en que sus ojos se encontraron, la neblina roja se desvaneció. El monstruo retrocedió. El hombre regresó. El nombre de ella colgaba en el aire, no dicho pero ensordecedor. No estaba acobardada. Estaba corriendo hacia él. Tenía un cuchillo en la mano y fuego en los ojos. Algo dentro de él cambió. No estaba rota. Era magnífica. Se veía aterrador. La sangre cubría su pecho. Sus ojos eran negros como el carbón. Sus garras goteaban. Aún así, Isolde no disminuyó la velocidad. Su alma respondió al llamado del vínculo. La empujó hacia adelante como la gravedad. «Ricker», gritó. Entre una respiración y la siguiente, chocó con él. No la atrapó suavemente. La agarró. La aplastó contra su pecho, enterrando su rostro en el cuello de ella. Inhaló profundamente, un sonido desesperado y hambriento. Respiración pesada, «Te tengo», gruñó contra su piel. «Te tengo, ratona». Le dolía el pecho. El calor de él, el corazón sólido y latiente bajo sus costillas, era lo único que importaba. «Que el libro de contabilidad», jadeó ella, retrocediendo ligeramente para mirarlo. Gorman lo quemó. Se ha ido. La prueba se ha ido. Ricker enmarcó el rostro de ella con sus manos ensangrentadas. No parecía preocupado. Parecía letal. «No me importa el libro», dijo ferozmente. «Voy a arrancarle la garganta por tocarte». Sin embargo,
Isolde negó con la cabeza. No, dijo. Su voz era firme. De reina. Si lo matas ahora, muere como un mártir. La manada necesita saber por qué. Mientras el silencio se extendía, Ricker la miró fijamente. Vio el plan formándose en los ojos de ella. Yo soy la testigo, susurró. Llévame a la sala del trono. Déjame hablar. Debido a esa mirada en sus ojos, esa resolución absoluta e inquebrantable, Ricker asintió. Está bien, accedió. Se giró, manteniéndola metida bajo su brazo. Lo haremos a tu manera. Lo que fuera que siguiera, lo enfrentarían juntos. Como si el destino lo exigiera, caminaron hacia las escaleras. Hacia la luz. Hacia el final de la pesadilla. Y ella dejó que sucediera, asumiendo su poder, lista para quemar el reino corrupto con la verdad. Las puertas del salón de banquetes se abrieron de golpe, ¡bam! Era la misma habitación donde se habían burlado de su vestido. La misma habitación donde había fregado el piso. Pero entonces, todo era diferente. Isolde atravesó la madera astillada. No miró hacia abajo. No se escondió. Se paró junto al monstruo. El Alfa Gorman se congeló en la mesa principal. Su copa cayó. Se hizo añicos. Ella miente. Y gritó Gorman, señalándola con un dedo tembloroso. Es una traidora. Y el rey ha sido hechizado. Mientras el silencio rugía, la manada miró de su alfa a su rey. Estaban confundidos. Asustados. Isolde dio un paso adelante. Su voz no tembló. 4 de noviembre, dijo claramente. Una transferencia bancaria de 2 millones a las cuentas de Red River. 12 de diciembre. La venta de las patrullas de la frontera occidental. Gorman se puso pálido. Blanco como un fantasma. En el lapso de una respiración, Isolde recitó cada fecha. Cada número. Cada crimen que había memorizado del libro antes de que se quemara. No necesitaba el papel. Ella era el papel. Mataste a mi padre para ocultar el robo, acusó, alzando la voz. Y vendiste esta manada para alimentar tu codicia. La tensión se rompió. La manada gruñó. Lo sabían. Podían oler el miedo en Gorman. Olía a culpa. Muere, perra. Paulló Gorman. Sin previo aviso, sacó un arma oculta de su cinturón. Apuntó al corazón de ella. Isolde no se inmutó. Porque sabía quién estaba a su lado. Entre una respiración y la siguiente, una sombra se movió. Ricker. No cambió de forma. No lo necesitaba. Se movió más rápido que la bala. Crack. Atrapó la muñeca de Gorman. El hueso crujió. El arma repiqueteó en el suelo. Antes de que las palabras dejaran los labios de ella, Ricker empujó a Gorman hacia atrás. No fue un empujón. Fue un juicio. Gorman golpeó la pared. Se deslizó hacia abajo, roto. Derrotado. Y ella dejó que sucediera, viendo caer al tirano, sabiendo que la pesadilla finalmente estaba muerta. El olor a sangre era pesado, pero el aire estaba limpio. Ricker estaba de pie sobre Gorman. No lo mató. Todavía no. Dejó que el hombre respirara sus últimos alientos en vergüenza. Lo que siguió fue un silencio tan profundo que se sentía sagrado. Ricker se volvió. No miró a las élites acobardadas. Miró a Isolde. Estaba cubierta de polvo. Su vestido estaba roto. Nunca se había visto más hermosa. En ese momento, su lobo se calmó. La ira se enfrió en una protección sólida e inquebrantable. Caminó hacia ella. Con cada paso que daba, las tablas del piso crujían. Se detuvo frente a ella. Se dejó caer sobre una rodilla. La habitación jadeó. ¿Un rey, arrodillándose? A Ricker no le importó. Tomó la mano de ella. Su pulgar rozó su pulso. Tomp. 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 Viva. Mi reina, dijo. Su voz era un retumbo bajo, áspero de emoción. Tu manada espera tu orden. Como si el mundo se estrechara, Isolde lo miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
No lágrimas tristes. Lágrimas sanadoras. Extendió la mano. Sus dedos se enredaron en el cabello de él. En el momento en que sus ojos se encontraron, el vínculo cantó. Ya no era estática. Era una sinfonía. Levántate, Riker, susurró. Gobernamos juntos. Mientras el eco se desvanecía, él se puso de pie. Envolvió un brazo alrededor de su cintura. Sólido. Reclamando. La manada se inclinó. Cada uno de ellos. No se inclinaron por miedo esta vez. Se inclinaron ante la fuerza de la mujer del vestido gris. Eventualmente, Riker la sacó del salón. La llevó más allá de los malos recuerdos. Más allá del dolor. Debido a ese momento, supo que no solo había conquistado un reino. Había encontrado su hogar. El balcón de la ciudadela de hierro estaba alto, cerca de las estrellas. Isolde se apoyó contra la barandilla. El viento era frío, pero la chaqueta de Riker era cálida alrededor de sus hombros. En la quietud que siguió a la guerra, finalmente se sintió tranquila. Riker se acercó detrás de ella. Sus brazos envolvieron su cintura. Su barbilla descansó en la parte superior de la cabeza de ella. ¿En qué estás pensando?, murmuró. Sus pensamientos giraron. Pensó en su padre. Pensó en el libro de contabilidad convirtiéndose en cenizas. Pensó en la chica que solía contar las tablas del piso para no llorar. Estoy pensando, comenzó, recostándose en el pecho de él. Que necesito un vestido nuevo. Riker se rió entre dientes. El sonido vibró contra la espalda de ella. ¿Rojo?, preguntó. No, Isolde sonrió. Miró a la luna. Dorado. Como tus ojos. Su corazón dio un vuelco. Él la giró. Sus manos eran gentiles. Reverentes. Te amo, Isolde, dijo. Sin comando alfa. Solo un hombre. Pasaré cada día compensando el dolor que te causaron. El alma de ella respondió. Ya lo has hecho, susurró. Él la besó. Fue lento. Dulce. Una promesa de 1000 mañanas. Como si el destino lo exigiera, el viento se calmó. Las luces de la ciudad parpadeaban debajo de ellos como estrellas caídas. Ya no era la Omega invisible. Era la testigo. Era la sobreviviente. Era la reina. Y dejó que sucediera, cerrando los ojos y dando un paso hacia el resto de su vida.